Dios te bendiga esta hermosa mañana. Es para mí una bendición poder compartir la palabra del Señor a través de este medio. Gloria a Dios por la oportunidad que tenemos de llegar a otras personas a través de esta plataforma. Bendigo tu vida, la vida de tu familia, tu trabajo, tu ministerio. Bendigo tu esposa, tus hijos, esperando que todo esté bien, y si algo está mal, confía en Dios, que Dios va a cambiar las circunstancias. Amén. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces nosotros pasamos situaciones porque Dios está trabajando en nosotros, está trabajando con nuestro carácter, está trabajando con nuestras debilidades, está trabajando con nuestra formación para llevarnos a otro nivel. No todo viene de la mala suerte, no todo viene del enemigo. Algunas cosas Dios las permite con propósito. Tenemos un Dios de propósitos, un Dios bueno, un Dios que es grande en misericordia, que alcanzamos gracia por medio del regalo inmerecido de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación, y Pablo enseña que con ello todas las cosas. Amén. Callado, no hacer nada cuando las circunstancias se vuelven un poco difíciles. Yo suelo quedarme quieto. Mi esposa a veces se confunde. Mi esposa se confunde un poco cuando las cosas están difíciles, porque yo lo que hago es quedarme quieto. Porque la Biblia dice, estar quietos y ver la salvación. Solamente hay que confiar en Dios, poner las situaciones en las manos de Dios. Dios te bendiga, hermano Lan Campos. Bendiciones, mi hermano Alex. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Hablemos de la doctrina de los discípulos. Hablemos de la doctrina de los discípulos. Me gustaba un comentario que lo subí a Facebook, a plataforma, porque me gustaba lo que dice acerca del libro de los Hechos. El libro de los Hechos no es la doctrina de Cristo. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer doctrina de una historia. Con todo y eso hay una enseñanza de la doctrina de los discípulos. Digo eso porque si nosotros nos enfrascamos en leer solo una parte de la Biblia y no leemos todo el libro de los Hechos, no nos damos cuenta que en la historia, cómo termina la historia. Y usted y yo tenemos que saber cómo termina la historia en el libro de los Hechos, la historia de los discípulos. Amén. Pero vamos a hablar de su doctrina, qué hacían ellos, cómo revolucionó la iglesia, qué pasaba en la iglesia primitiva, cómo se desarrolló la iglesia primitiva, esas bendiciones que nosotros vemos testificadas desde el capítulo 2 hasta el capítulo 9, ¿verdad? Porque después aparece Felipe, después aparece Pablo en la predicación, y lo último, pues, que se sabe de los apóstoles está en la acción de Pedro, capítulo 10, y cuando aparece este desorden en la iglesia de Jerusalén en el capítulo 14 y 15 del libro de los Hechos. Entonces decíamos, yo tomaba esa escritura que alguien hacía, alguien publicó eso, y a mí me pareció bonito, porque es una verdad. El libro de los Hechos, Lucas al escribirlo no está enseñando una doctrina. Sí habla de la doctrina de los apóstoles, pero no está enseñando una doctrina. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia primitiva. Eso es el libro de los Hechos. Y usted tiene que saber cómo empieza la historia y cómo termina. Amén. Pero vamos a tomar como referencia el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, y vamos a leer a la letra. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oiga esto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El pasaje que leemos deja ver cuál era la doctrina, qué enseñaban, qué hacía la iglesia primitiva. Es muy importante entender, y que yo lo pueda recalcar, que para esta fecha la iglesia cristiana gentil no existía. En el corazón de Dios sí, pero en la Biblia todavía no se registra una conversión de los gentiles, solamente de los gentiles que se volvían judíos. Acuérdese de que desde que leemos el libro de Éxodo, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando celebran la Pascua, se hace saber a través del capítulo 12 que cualquier gentil que quiere ser parte del pueblo judío tiene que circuncidarse, ¿verdad? Tiene que circuncidarse y pasar a guardar la ley. Entonces, habían gentiles en la iglesia primitiva, habían gentiles, pero ya ellos ya se habían vuelto judíos, porque ellos se volvían judíos por medio de la circuncisión. Si usted quiere ser judío, usted no solo tiene que tener la nacionalidad, sino que usted, si quiere ser judío, parte del pueblo de Dios, usted tiene que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y ya dijimos en la enseñanza pasada que la ley de Moisés era específicamente para ellos, para los judíos. Pero entonces aquí aparece Pedro empezando un ministerio. Siempre usted va a escuchar la expresión de Pedro y dice, y Pedro. Y a veces nosotros nos vamos en la finta de que Pedro era el líder de la iglesia primitiva, y no es así. Quien fue el líder de la iglesia primitiva era Jacobo. Lo que pasa es que Pedro era metido, él estaba ahí siempre y siempre aparecía en escena. Acuérdese cuando Jesús reveló quién era, Dios le reveló a los discípulos quién era, la revelación vino sobre Pedro. ¿Quién dicen los hombres que son? Que soy yo, dijo el Señor. A unos dicen que sos un profeta, un maestro, un enviado, Elías, ¿verdad? ¿Y tú quién dice que? ¿Ustedes quiénes dicen que yo soy? La pregunta fue para todos los discípulos, pero Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, le dice. ¡Wow! Y note la respuesta que Dios le da. Eso no lo dice cualquier persona. Lo puede vociferar cualquier persona, pero aquí del corazón no lo dice cualquier persona, porque Cristo es revelado en nosotros. Nosotros lo vamos a ver más adelante. Aquí no es cuestión de que ya soy cristiano, no. Es cuando Cristo es revelado en nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, y vamos a hablar de eso en los bautismos, y el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Es que nosotros pasamos a formar parte de esa iglesia bendita del Señor. Le dice el Señor a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Conocer a Jesús es una revelación. Viene de parte de Dios. Conocer la Escritura no es solo leerla, sino que hay una revelación de parte. Pablo siempre estaba orando por la iglesia al que él enseñaba. Oraba y decía, yo oro por ustedes cada vez que me acuerdo para que se les sea dado espíritu de sabiduría y conocimiento de Dios, conocimiento del Espíritu, revelación de lo alto. Porque habemos muchos cristianos siguiendo hombres, habemos muchos cristianos siguiendo doctrina, habemos muchos cristianos
enfrascados y todavía no hemos llegado al libro de Hebreos 6, donde dice que ya dejemos los rudimentos, ya dejemos la doctrina de bautismos, que ya dejemos la imposición de manos, porque le está hablando a una iglesia que estaba enfrascada en practicar lo mismo y todo lo que se hace para Dios lo estaban haciendo de una manera ritual. Pero Pedro aquí dice que al ver todo lo que estaba pasando, esta gente se conmovió de corazón, Dios tocó sus corazones. Y Pedro le preguntan, Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ya había un bautismo, el bautismo de Juan era para perdón de los pecados, ¿verdad? Usted lo va a leer en el libro de San Juan, en los evangelios. Había un bautismo ya, aparte del bautismo de Moisés, que un día de esto vamos a hablar de los bautismos, del bautismo de Moisés, del bautismo de Juan, del bautismo de Jesús. Cada uno es diferente bautismo, tiene diferentes propósitos. El bautismo de la iglesia primitiva en el nombre de Jesús, el bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo en fuego, hermano, hay un bautismo en fuego, amén. Dijo, seré bautizado con el Espíritu Santo en fuego, dice, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y fuego. Hay una I ahí que hay que tomarla en cuenta. Entonces, Pedro responde y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Hasta allí estaba agregando el bautismo de Juan. Pero él agrega y dice, y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Porque para vosotros es la promesa, les dice. Para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hasta ese momento, Pedro no tenía conocimiento. Pedro no tenía conocimiento de que un día Dios lo iba a llamar. Pedro en su cosmovisión, en su fe, no estaba incluyendo la iglesia gentil. Porque usted lee el libro de los Hechos y él dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda he hecho. Cuando él dice, para cuanto el Señor llamare, cuando él dice para los que están aquí, los que estén lejos, se refiere a la iglesia cristiana, judía. Se refiere a los judíos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué enseñaban los discípulos? Lo está diciendo el versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Jesús les dijo, no se vayan. Yo le aplaudo algo a los apóstoles. Si algo le aplaudo a los apóstoles, y son dignos de admiración, y hay que cuadrarnos así cuando los veamos, es que hicieron lo que Jesús les dijo, vayan y reúnanse, oren, estén juntos, unánimes. Y Jesús había hecho un trueque con ellos, le había dicho, San Juan capítulo 14, 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, que no son los mandamientos de Moisés, los mandamientos de Jesús. Guardad mis mandamientos, les dice, y yo rogaré al Padre y enviará otro consolador. Su mandamiento es que nos amemos unos a otros. Y él dice, si ustedes logran amarse, estar en coinonía, entonces él enviará al Espíritu Santo. ¿Sabe qué hizo la iglesia? ¿Sabe qué hicieron los apóstoles? Se fueron al aposento alto a estar unánimes juntos. Es que la Biblia dice que donde hay iras y contiendas, del Espíritu Santo no se manifiesta. Usted quiere tener una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. La doctrina de los apóstoles, en este sentido, es buenísima. Porque fue algo que Jesús les dijo que hicieran. Ellos obedecieron al mandato de Jesucristo y así lograron
que el Espíritu Santo viniera. Nosotros ya aparecimos en escena cuando el Espíritu Santo ya está aquí abajo. Por eso yo le doy crédito a los apóstoles. Porque de no haber obedecido al Señor, porque fue un tren que si me aman, entonces yo rogaré al Padre y les enviará un consolador. Pero ustedes tienen que estar unánimes juntos, en un mismo cuerpo, en un mismo sentir. ¿Y por qué digo esto? Porque el enemigo ha dividido el cuerpo de Cristo por las doctrinas, por los rudimentos del cual habla el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Entonces, está Pedro predicando. Más adelante, usted en el libro de los Hechos capítulo 19 encuentra a Pablo, también encontró a unos discípulos de Juan. Por eso le digo que no era el mismo bautismo, aunque era para arrepentimiento, ¿verdad? Para arrepentimiento. El bautismo era para arrepentimiento y perdón de pecados, el bautismo de Juan, pero en este caso la iglesia primitiva lo hacía en el nombre de Jesús, ¿verdad? Creyendo que Jesucristo era el Señor. Y esa fe es la que nos hace salvos. Esa fe, porque Pablo más adelante enseña acerca de eso. Y Pedro también, si usted lee las epístolas de Pedro, usted se va a dar cuenta que Pedro enseña que somos salvos por la fe, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Lea primera, segunda de Pedro. Es importante saber en qué termina la historia de estos apóstoles. Pero en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ellos no están enseñando una doctrina. Ellos están viviendo una enseñanza que Jesús les mandó a hacer. Porque otra vez lo digo, porque yo quiero que usted y yo entendamos un principio aquí, una información, ¿verdad? Porque la historia de los apóstoles, es la historia de la iglesia. No había una iglesia gentil aquí. Ellos eran judíos. La iglesia primitiva fue revolucionando. Y para tristeza de mi corazón, y tiene que ser su tristeza, fue subiendo, pero terminó mal. Terminó en el libro de los Hechos, capítulo 15. La historia de la iglesia, judaizándose allá con los de la ley, al grado que estaban conviviendo por miedo con los que mandaban dentro de la iglesia judía, cristiana, mandaban que para ser salvo había que circuncidar, porque habían unos infiltrados ahí. Mandaba que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés para ser salvos. Y Pedro les dice, no, eso ni nosotros ni nuestros padres, a los gentiles no les impongamos eso, dice, porque ellos sí lo vivían. Por eso usted ve a Pablo peleando con Pedro allá en el libro de Gálatas, porque Pedro se juntaba con los gentiles, pero cuando veía a los de la circuncisión, se iba con ellos por miedo. Pedro era miedoso, era temeroso de la ley. Y como estos matan, porque la ley siempre va a perseguir la gracia, siempre va a señalar la gracia, siempre va a condenar la gracia. He estado enseñando en estos días que la ley se requiere para condenar a tu hermano, y la ley siempre va a estar condenándote. Entonces, ¿cuál era la enseñanza? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Bueno, la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, en lo poco que se escribió de la historia de la iglesia, porque es poco el libro de los Hechos, habla del ministerio de Pablo, en su mayoría. Usted ve aparecer a Pablo en el capítulo 8, capítulo 9, la conversión, y de ahí Pedro y los apóstoles, that's it, no más. Dice la palabra del Señor. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga, los que recibieron la palabra fueron bautizados. No se puede bautizar a una persona sin antes haber recibido una palabra. Usted se acuerda de la predicación de Felipe al eunuco, cuando recibió la palabra, cuando le explicaron la palabra al eunuco, que fue uno de los primeros gentiles que aparecen convertidos al Señor, como una iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, no una iglesia judaizante.
a él pregunta y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dijo, si tú crees, le dijo, tú bien puedes. Entonces esta gente, después de oír la disertación de Pedro, después de oír la palabra que Pedro les dio, les explicó, me imagino que les habló de Cristo y de que murió y resucitó, lo mismo que dice el libro de Isaías, que estaba leyendo el eunuco, Isaías 53, y después de que creyeron, él los bautizó. Entonces dice la palabra, los bautizó en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya vamos a hablar en nombre de quién y cómo debemos de bautizarnos. ¿Qué dice la Biblia? Porque aquí lo importante es qué dice la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que interesa. Porque las iglesias están llenas de doctrinas, de dogmas, que lo único que hacen es dividir el cuerpo de Cristo. Toda aquella doctrina dentro de la iglesia del Señor que no te permite ejercer el amor de Dios en tu corazón, el mandamiento que el Señor nos dio de que nos amemos unos a otros, toda aquella doctrina que divide el cuerpo de Cristo, tú y yo deberíamos de ponerla en duda, porque Dios es amor y nosotros debemos de amar en amor. Yo veo en las redes sociales cómo apedreamos nuestra propia bandera. Eso está como cuando un mexicano ya se cree americano y se une a los americanos y queman su bandera, la bandera de México. Así pasa a veces con la iglesia. Como ya nosotros ya nos la sabemos de todas y creemos que somos teólogos, historiadores de la Biblia. Y Pablo enseña en el libro de los Hechos capítulo 8, el libro de Corintios capítulo 8, 1 Corintios, que el conocimiento envanece, el amor edifica. Entonces la iglesia no debe andar en conocimiento, aunque debe tener conocimiento, la iglesia debe de andar en amor. Jesús le dijo a aquellos, mira Señor, en tu nombre están echando fuera demonios, en tu nombre están haciendo esto, mira aquellos están haciendo esto, perdón. Señor, déjalos. Querían los discípulos que descendiera fuego del cielo. Y Jesús le dijo, déjalos, ¿y ustedes de qué espíritu son? Porque cuando nosotros nos oponemos a nuestros hermanos, a otros hermanos, cuando permitimos que la denominación y la iglesia divida el cuerpo de Cristo, la pregunta es de qué espíritu son. Si el espíritu de Dios es amor, es gozo, paz, paciencia, unidad, mansedumbre, templanza, fe, sobre eso no hay leyes. No hay ninguna ley que rija lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Si algo debe de hacer la iglesia es andar en amor, Jesús dijo, y este es mi mandamiento, capítulo 15, versículo 12 del libro de San Juan. Si me amáis, guardad mi mandamiento, dijo en el 14:15. En el 15:12, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, sin excepción de personas. Jesús nos amó. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nuestros hermanos son todos aquellos que creen en Jesús, se hayan bautizado de una manera correcta o de otra manera, son nuestros hermanos. Aún los judíos, si usted lee el libro de Romanos capítulo 9, nos manda que tengamos cuidado, porque nosotros somos rama injertada en el árbol. Los que eran de Dios eran ellos, nosotros somos injertados. Nosotros les debemos respeto a esa gente, a ellos, no a su enseñanza judaizante. Entonces, ¿en qué perseveraban? Usted puede ver en la enseñanza. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, estamos hablando de la doctrina, ¿qué hacían? ¿Qué enseñaban? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que viven bajo la doctrina de los apóstoles, que eso no es malo, no es pecado, lo único que practican es el bautismo.
Porque de ahí, mire, vamos a recoger una ofrenda para bendecir la vida de una hermana. Yo lo he visto y lo he vivido, y yo he sido uno de ellos. Me hago reo. Cuando va a ser el cumpleaños del pastor, ahí vamos a la tienda, a la mejor tienda, compramos lo mejor, y esto algunos. Pero hay una necesidad en la iglesia de un hermano, de una hermana, que le falta pan, que le falta comida, que le falta cobija, que le falta esto. Y usted ya no es cristiano, usted ya no está en la doctrina de los apóstoles. Usted solo está peleando por el bautismo. Usted en la doctrina de los apóstoles solo sigue el bautismo. Pero cuando usted ha agarrado su terreno y dice, bueno, yo voy a vender, yo escucho, hermano, perdóneme la vida, perdóneme por favor. Mi hermano me decía, yo tengo 100 parcelas. Yo le decía, ¿por qué no vende una parcela? Le digo yo, y compra un terreno y hacemos un templo. Ya no es iglesia. Ay, yo quisiera vivir como la iglesia primitiva. Bueno, vende todo lo que tienes. Practica el darlo todo. Parte el pan con el hambriento. ¿Por qué será la doctrina de los apóstoles? Esa doctrina, enseñanza, eso es lo que enseñaban los apóstoles. Y eran tan respaldados por Dios, tanto que bajo la unción Pedro, porque no conocía la gracia, en el libro de Hechos, capítulo 5, él mata a Ananías y Zafira. El otro día lo decía, Pedro mata a Ananías y Zafira, bajo la unción que él tenía, porque la unción es peligrosa la unción, hermano. Si tú eres portador de la unción, ten cuidado. No declares palabras sobre un hermano. Perdónalo. Jesús andaba llevando una unción tan tremenda que fue y quiso cortar un fruto en la viña y no encontró y dijo, la maldijo. Y la viña se secó por causa de lo que él portaba, por causa del poder de la unción que él andaba llevando. Dios, gracias a Dios que nunca lo aplicó, porque en la gente no hallaba fruto, pero no los maldecía, los bendecía, pero la unción ahí estaba, y la unción es peligrosa. Entonces, queremos seguir la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, que ya dije al principio, que la iglesia del Señor, el libro de los Hechos es la historia de la iglesia primitiva, no es la doctrina de la iglesia. Partamos el pan. Está bien, bauticémonos en el nombre de Jesús, conforme la iglesia primitiva lo hacía. Pero no era eso lo que traía la unción, era el amor con lo que ellos vivían. Aprendamos de eso. Nos estamos bautizando en el nombre de Jesús, pero estamos peleando con nuestros hermanos. Esa no es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, usted ve un pleito en el libro de los Hechos, capítulo 6, y se tienen que elegir diáconos. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la tribulación diaria. Porque habían unos griegos, unos judíos de habla griega, que habían venido y se habían quedado allí. Algunos que habían venido, hermanos, de otros lados se quedaron en Jerusalén. Por eso era necesario que las personas que estaban ahí, que tenían, atendieran, dieran. Y mire qué bonita la iglesia. Una iglesia de la cual sí debemos de aprender mucho. Porque la doctrina de los apóstoles fue compartir el pan con el hambriento. Pero la iglesia de hoy en día, ¿qué hace? A mí me agrada lo que dice el Señor, que el ayuno que él aceita, que él ve bien, Isaías 58, si no me equivoco, es que compartamos el pan con el hambriento. Esa era la enseñanza, esa era la doctrina de los apóstoles. No nos quedemos solo en el bautismo. Si usted tiene propiedades, vaya, usted quiere vivir bajo, vaya y véndalas. Usted quizás se va a morir y ni siquiera, oiga esto, lo que le voy a decir en el nombre del Señor, ni siquiera va a saber para quién es. Yo veo allá un montón de asentamientos en Tuzla, donde la gente se toma terrenos porque el dueño de esos terrenos no existe ni siquiera en papeles ya.
Pero pudo haber tenido la oportunidad de haberlo dado a los pobres, pero no lo hizo. Lejos de eso le quitan a los pobres. Usted camina bajo la doctrina, yo camino bajo la doctrina de los apóstoles. Bueno, démonos todos a ellos. Porque esa es la doctrina, esa es la enseñanza, el partimiento del pan. Por eso hubo un problema en el capítulo 6 y dicen los discípulos, bueno, no es bueno que nosotros estemos compartiendo las mesas porque necesitamos entendernos en las cosas espirituales. Levantaron diáconos y los diáconos siguieron ese ejemplo, hombres llenos del Espíritu Santo. Miren, diáconos llenos del Espíritu Santo para compartir comida, para partir el pan con ellos. Se requería, ¿por qué? Porque aquellos que ministran, perdóneme, hoy cualquiera es secretario, pero no, la gente que cuida las finanzas de la iglesia debe de ser temerosa de Dios. Esa es la doctrina de los apóstoles. Y una vez más, y con esto voy a terminar, ¿por qué le digo que Pedro no conocía la iglesia, ni predicaba a la iglesia, ni predicó a la iglesia? Pedro nunca predicó a la iglesia. Si usted lee el libro a la iglesia gentil, no existíamos en el corazón de Pedro. Ya, sí, déjalo. Si usted lee el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7, es la razón por la que Pablo le dice a Pedro: antes, por el contrario, como vieron que me había sido dado, encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pedro hizo su trabajo. Él fue enviado a los judíos. En el libro del capítulo 10, usted ve la historia sigue leyendo la historia, porque decía, el libro de los Hechos no es la doctrina de la iglesia, es la historia de la iglesia. Léanlo bajo ese concepto y usted va a descubrir un montón de cosas. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, usted conoce la historia. A Pedro le habló el Señor y le dijo, Pedro, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda. ¿Cómo que la mamá le estaba hablando a Pedro? Si no le estaba hablando su tía, le estaba hablando el Señor, el Rey de Reyes, a quien él glorificaba. Pedro, mata y come. No, Señor, le dijo, porque era judaizante hasta los huesos, y gloria a Dios por él. Tú sabes que ninguna cosa inmunda he comido jamás. Otra vez, mira, Pedro, te lo estoy diciendo yo, y lo que yo estoy llamando santificado no lo llames tú como muy inmundo. Y le volvió a decir, no, Señor, altercando con el Rey de Reyes, con el Señor a quien él le servía. Eso es Pedro. Es que Pedro, yo siempre lo digo, Pedro se torció. Pedro terminó, usted lee el libro de, lo rescatamos allá en sus libros, y reconoce el ministerio de Pablo. Y dice, Pablo dice cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen. ¿Por qué dice que son difíciles de entender? Porque lo que Pablo habla es revelado, no es algo escrito. Mañana vamos a hablar del ministerio de Pablo para entender el evangelio de la gracia. Tenemos que reconocer primero un ministerio. Y para pertenecer, para seguir la doctrina de los apóstoles, nosotros tenemos que conocer cuál era la enseñanza, cuál era la doctrina realmente, qué se enseñaba. Usted cree que porque ellos oraban y ayunaban era que la unción y el Espíritu Santo venía. No, ¿sabe por qué? Es porque estaban en amor. El problema fue cuando la iglesia gentil vino a escena y empezaron a rechazarlos. Usted lea conmigo el libro de Hechos, capítulo 13, 14, 15. Cuando Pablo, el predicador de la iglesia gentil, predicador, maestro y apóstol, se acerca a la iglesia judía que estaba en Jerusalén. Hubo una discusión ahí, hermano, tremenda. Entonces vemos a un Pedro diciendo, no, Señor. Y él dice, por eso le digo que en el libro de los Hechos, capítulo 2, la iglesia del Señor, la iglesia gentil, usted y yo, no estábamos todavía en el corazón de Pedro. O sea, el Señor se nos metió a la fuerza ahí. Si por Pedro fuera, nosotros no fuéramos parte del cuerpo de Cristo. Sorry, lo siento.
Yo te he dicho, hay que desaprender para aprender. ¿Por qué? Porque nos han enseñado mal. Ese es el problema. Y como nosotros la Biblia las tenemos en la gaveta, compramos la Biblia más cara, pero para que nos la vean, porque no la leemos. Yo aquí tengo un vecino, hermano, que yo voy caminando, allá está leyendo la Biblia. De repente lo veo que se mete en la camioneta de su mamá, está leyendo la Biblia. En la banqueta allá afuera está leyendo la Biblia. Ahí anda su Biblia, leyéndola. Y yo fui a ver su Biblia, no es una Biblia de estudio, es una Biblia de letra grande. Está leyéndola. El otro día me narró un pasaje, una historia del libro de los Reyes, que yo estaba perdido. Yo le decía, sí, hermano, sí, amén, amén. Pero yo no sabía, yo no caí en el 20 ni de qué me estaba hablando. Porque a veces leemos la Biblia, yo he leído la Biblia 2 veces, pero a veces hay cosas que las pasamos por alto. Y gloria a Dios, porque el hombre no tiene ni liderazgo en la iglesia. Y me estaba enseñando, explicando un pasaje de la Biblia. Yo corrí a ver el pasaje y empecé a ver la historia y me gocé. ¿Por qué? Porque este hombre se le había sido revelado algo allí en el libro de los Reyes. Y yo corrí a verlo y dije, wow, es cierto, eso es revelación. Entonces vemos a Pedro diciéndole a los gentiles, versículo 30 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un ángel con vestido resplandeciente, y Cornelio dijo, Cornelio, tu oración ha sido oídas. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegues, él te hablará. Así que luego envié por ti. Tú has hecho bien en venir, le dice Cornelio. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Hasta entonces le cayó el 20, hasta entonces se dio cuenta que la iglesia gentil también era parte del cuerpo de Cristo, o iba a ser, porque empezó el trabajo. Y es la única vez que el libro de los Hechos registra que Pedro le fue a predicar a los gentiles. Porque el libro de los Hechos es la historia de la iglesia primitiva. Y dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Dios, pero los judíos sí, ellos sí. Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de toda la paz por medio de Jesucristo. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Versículo 42. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez y por vivos y muertos. De este da testimonio los profetas, que todos los que creyeren, está diciendo Pedro en el capítulo 10, todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase. Estaban, wow, entonces no solo nosotros somos salvos, porque los judíos piensan que Dios es Dios solo para ellos solitos. A nosotros nos llaman cosa inmunda, así nos llaman, como la Paquita del barrio, rata inmunda. Para ellos somos inmundos. Yo ya lo he dicho, yo en Nueva York quise comprar unas frutas tan sabrosas, y el hombre, cuando yo entré, empezó a hacerme con su delantal que yo me saliera de la tienda. Y esto que yo a comprarle iba, a comprarle. Entonces el libro de los Hechos no es la doctrina de la iglesia, es la historia de la iglesia. Empiécela a leer cómo empieza, pero también vea cómo termina. Porque la historia de la iglesia primitiva termina en el capítulo 7-8, después de la muerte de Esteban y la predicación de Felipe. De ahí usted se da cuenta que el escritor de los Hechos, Lucas, se pasa a la etapa de la predicación del apóstol, maestro y predicador de la iglesia, y nos escribe acerca de cómo la iglesia primitiva se queda, algunos, los líderes en Jerusalén,
Los demás fueron esparcidos y desde allá les escribían. Desde allá, desde Jerusalén le escribían a la iglesia. Porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Tenían miedo a morir y terminaron muertos por ellos mismos. Los mataron. Aquellos con los que se resguardaron. Entonces, la enseñanza de Pedro es importante en el libro de Hechos capítulo 2. Pero les repito para terminar, Pedro no solo enseñó el bautismo en el nombre de Jesús. La doctrina de los apóstoles era, y lo dice la palabra, lo hemos leído, la doctrina no consistía, porque el ser bautizado es una doctrina de Cristo, que bauticemos, y hay que obedecer el bautismo. La doctrina de los apóstoles era, y lo dice la Escritura, era que la doctrina, lo que ellos enseñaban era que compartiéramos el pan. Por eso dice, y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Estoy en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino gran temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Mire lo que la doctrina de los apóstoles lograba. Que la iglesia estuviera junta, unánime, un solo cuerpo, un solo sentir, un solo espíritu. Pero ahora la iglesia está más dividida que un rompecabezas de 1000 piezas. ¿Por qué? Porque hemos dejado que una doctrina de hombres nos divida. El libro de los Hechos no es la doctrina de la iglesia, es la historia de la iglesia. Y lastimosamente, porque los apóstoles se torcieron. Y si no lea el libro de Hechos capítulo 15, que la historia nos narra. Es que no leamos solo el libro de la historia en la entrada, tenemos que ver la historia cómo empieza y cómo termina. Y esta iglesia hermosa, linda, terminó rechazando parte del cuerpo de Cristo a los gentiles. Y usted se pregunta entonces por qué apareció Pablo. Y mañana vamos a ver por qué apareció Pablo. Porque los judíos nunca nos han amado. Seguimos siendo la escoria. Pero no es culpa de ellos, es que la ley así les enseñó. Por eso Pedro, habiendo recibido la revelación de que Jesucristo era el Señor, el Hijo de Dios, se pone en discrepancia con el Señor cuando le dice, Pedro, mata y come, porque ellos no reconocieron. Y hasta el día de hoy, la iglesia cristiana judía está intentando que nosotros los gentiles nos volvamos a ellos, circuncidándonos, y ha alcanzado una buena parte de la iglesia. Pero la Biblia dice, en el libro de Gálatas, Pablo hablando a Pedro y a los judíos, que el que de la gracia el que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Nosotros no podemos regresar. Por eso el libro de Efesios dice, capítulo 6, que dejemos los rudimentos, todas las doctrinas pasadas, dice que las dejemos y vayamos, crezcamos en el conocimiento. Hay más. El bautismo de la iglesia primitiva era similar al bautismo de Juan, pero Pedro dijo que lo hiciéramos en el nombre, era para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero Pedro ya no solo sumergía a las personas, sino que lo hacía en el nombre de Jesús, y esa fe es la que salva. Ser bautizado en el nombre de Jesús, creer en el Señor. Porque el ser bautizado en sí no salva a nadie. Juan le dijo, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Porque muchos van al bautismo, y mañana vamos a hablar de los bautismos, primeramente Dios. Después de hablar del ministerio de Pablo. Porque el ministerio de los apóstoles, de los 12 apóstoles, no es ni se parece al ministerio de Pablo. Mañana lo vamos a ver. El libro de los Hechos no es la doctrina de la iglesia primitiva, es la historia.
Y usted debe de ver cómo empieza la historia. Solo llegue hasta el capítulo 10 y usted va a saber cómo termina la historia de la iglesia primitiva y empieza la historia de la iglesia a través mundial, donde los gentiles ya somos incluidos. En la iglesia primitiva no estábamos los gentiles, no estábamos nosotros, ni siquiera en el corazón de ellos. Y el libro de Hechos, capítulo 10, lo confirma. Más adelante, cuando querían despedazar a Esteban y a Pedro doctrinalmente, Pedro vuelve a hablar de esto y le dice, no, miren, recuérdense cuando yo, dice, el Señor me habló, y por eso le pararon bola, le hicieron caso a Esteban y a Pablo. Mañana vamos a tocar un poquito de eso. Yo le amo en el Señor. La doctrina de los apóstoles no era el bautismo en el nombre, eso lo mandó Jesús. Esa es la doctrina del Señor Jesús. Él dijo, vayan y bauticen. Y vamos a hablar un poquito, cuando hablemos de los bautismos, sobre el tema de la Trinidad en el bautismo, ¿verdad? Que Pablo mismo bautizó en el nombre de Jesús. Pero vamos a ver de dónde salió la Trinidad en el bautismo, ¿verdad? Por ahí dicen algunas cosas acerca de ese pasaje. Y lo vamos a traer un poquito de historia a nuestras vidas para que nosotros podamos dejar de pelear por los bautismos, ¿verdad? Aunque teológicamente, hermano, a mí me gusta lo que un hermano dice: lo que es de Dios prevalece, es de Dios prevalece, y lo que no, usted se acuerda, eso está en el libro de los Hechos. Querían callar, y un hombre apareció y le dijo, mira, cállalos, no vaya a ser que te estés metiendo con Dios, le dice, porque lo que es de Dios prevalece, y si no, ya va a pasar esa bulla. La pregunta es, ¿por qué hay una iglesia grandísima que ha prevalecido, aún bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Que después de todo, y no en Jesús, está la Trinidad, pues. Dejemos de discutir el pasaje, dejemos de discutir el modelo, porque es por fe. Lea el libro de Hebreos capítulo 11, todos los hombres que enseñaron cosas, ellos enseñaban cosas, y aún la ley, pero ellos vivían bajo la fe, porque la fe es la que vence al mundo. El libro de Romanos capítulo 14 dice, ¿qué dice el libro de Romanos 14? Dice que conforme creíste sea hecho, siempre y cuando lo hagamos en el nombre del Señor. Todo aquello que incluye al Señor. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 12, 14, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted invoca el nombre del Señor, reconozca que Jesucristo es el Señor. Y si es a través del bautismo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Termino el libro de los Hechos. No es la doctrina de la iglesia, es la historia de la iglesia. Y por favor, ya que Pedro es el representante aquí en la historia, solo en la historia, porque el líder de la iglesia era Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús. Amén. Él era, lea el libro de los Hechos, capítulo 15, ahí está quién era el líder, no era Pedro. No era Pedro. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, nos damos cuenta que cuando Pedro hablaba, todavía en el corazón de él, cuando él decía a los que están aquí, los que están allá afuera y en todas las naciones, no se refería a nosotros, se refería al pueblo judío. La doctrina de los apóstoles era compartir el pan, no tener nada en común. Y Dios te bendiga, hermana Maribel, porque esa es doctrina de los apóstoles. Dios te bendiga por eso. Ahí lo dice. La iglesia primitiva compartía, la enseñanza de los apóstoles era compartir el pan. Y usted va a ver en todas las reuniones hay amor. Metieron preso a Pedro, a Juan, allá estaba la iglesia unida orando, unánimes juntos. Así lograron que el Espíritu Santo cayera sobre nosotros. Ya nosotros no hacemos venir al Espíritu Santo. De eso se encargó la iglesia primitiva. Y gloria a Dios por ellos. Hay crédito ahí. Ya Él ya está con nosotros. Lo que hace falta es que esté en nosotros. En lo que no lo está.
Usted me dice que sigue bajo la doctrina. Bueno, comparta el pan, venda, tiene 20, 30 casas, tiene un montón de terrenos. La iglesia, se forma una iglesia, tenemos que andar comprando terrenos. ¿Por qué? Porque el que tiene ahí en la iglesia, que está bajo la doctrina, teniendo tanto, no pone un terreno. Esa es la doctrina de los apóstoles. Compartir el pan, tener las cosas en común, como cuando nos casamos con bienes mancomunados. La iglesia vivía en tanta unidad que lo que era de él era mío y lo que era mío era de él. Por eso aquellos que quisieron alterar eso, Ananías y Zafira, cayeron muertos. Pedro, cuidando la unidad que había en la iglesia, mató a Ananías y Zafira, porque no fue Dios. Fue a través de Dios, a través de la unción. La unción es peligrosa. Si usted tiene unción, usted no sabe lo que anda llevando. Un hombre con unción y sin conocimiento es como una persona con un rifle automático, sin seguro, que le dispara a uno pero puede matar a varios. Dijo un hombre allá, para pasar la Santa Cena, hoy la mitad de la iglesia va a morir. El líder de la iglesia profetizando algo, con una unción, con una investidura de apóstol, según él, usando un arma poderosa que es la palabra de Dios, matando a la mitad de la iglesia con lo que estaba confesando. Porque algunos son indignos, dijo, de pasar la Santa Cena. ¿Y quién es digno? Él. Él no es digno, estaba matando a su iglesia, estaba cometiendo homicidio espiritual en ese momento. ¿Y era digno? No. Pero es que a veces escuchamos nada más. Y lo voy a decir, a mí me dolió salirme de la iglesia de Dios, del Evangelio completo. Ahí tenía mis credenciales, ahí me decían pastor ordenado, respetado, porque el pastor ya no era un pastor laico, era un pastor ordenado. Yo decía, pero si voy a otro lugar, si voy a esto, si voy, y por andar en si voy a esto, si voy, si hago aquello, mire, el enemigo ganó terreno por un tiempo, y yo me alejé hasta del ministerio, ganó terreno. Termino, la doctrina de los apóstoles no es el bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la doctrina de Cristo, que debemos de bautizarnos en su nombre. Él mandó bautizarnos. Él fue el que dijo, vaya, hagan discípulos y bautícenlos. ¿Verdad? Él fue el que dijo, esa es doctrina de Cristo. Amén. Y tenemos que obedecer a esa doctrina. Pero la doctrina de los apóstoles, mi amado hermano, mi amada hermana, aquí lo dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya habían sido bautizados. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. El bautismo no es doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era la comunión, el tener en común todas las cosas. Todas las cosas. Para eso se requiere tener al Espíritu Santo. Para eso se requiere. Hay gente que el Señor le dice, vas a dar tanto. Y vamos a hablar de los diezmos y la ofrenda bajo la gracia. Vamos a hablar. Y usted va a empezar a dar con amor. Usted va a empezar a dar no porque se suba un hombre a manipular la ofrenda. Usted desde su casa, después de que me oiga, y lo digo para la gloria del Señor, desde su casa va a preparar su ofrenda. Usted no va a necesitar. Yo llego a cultos donde el Espíritu Santo me ha enseñado. A veces me ha pasado cuando voy a los grupos de crecimiento aquí, a la enseñanza, cuando me toco, no llevo la cartera, ¿sabe qué hago? Dejo la Biblia, lo digo para la gloria de Dios, porque es el Espíritu Santo quien me enseña. Dejo la Biblia y le digo, hermano, ahorita vengo, que no traje la ofrenda. Algunas veces cuando voy a trabajar llego tarde y le digo, bueno, gracias a Dios que vine a tiempo de la ofrenda. Nadie me la pide, nadie me la saca, porque hay que dar conforme al corazón. El diezmo y la ofrenda se da conforme al corazón. No porque te la pida. Te voy a enseñar a través de este medio, en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, por su gracia y su amor, a dar correctamente, si Dios así lo permite. Termino. El libro de los Hechos no es la doctrina de Cristo, es la historia de los apóstoles. Usted tiene que ver cómo empieza la historia de los apóstoles y dónde terminan en el capítulo 15, judaizados. Judaizados.
apoyando al predicador de la gracia. Es cierto, lo apoyaron, le dieron la diestra de bienvenida, que si no los fariseos que estaban allí infiltrados en la iglesia del Señor los hubieran matado. Porque Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio de la gracia. Vea la historia. La historia es desde el primer capítulo hasta el último capítulo. La historia no solo habla de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia, pero no solo habla de los apóstoles. Estamos bajo la doctrina de los apóstoles y profetas. Tengamos en común todas las cosas, porque esa es la doctrina, esa es la enseñanza. Que le demos al otro, que compartamos, que vendamos lo que tengamos y lo pongamos a la disposición de los apóstoles. No que en la iglesia se andan haciendo vendimias para poder comprar otras sillas. En la iglesia se tienen que hacer vendimias o rifas para poder tener. Y un día me van a dar la oportunidad de predicar ahí. Un día voy a predicar eso. Se hacen hasta rifas para poder comprar la pintura y pintar la iglesia. Pero nosotros nos llamamos apóstoles y profetas y que vivimos bajo la doctrina de la iglesia primitiva. Pero lo único que peleamos es el bautismo. Y qué bueno que defiendas la palabra. Qué bueno que te pares en fe y digas, la Biblia dice esto, pero también la Biblia dice que la doctrina de los apóstoles era compartir el pan. Cuando dice la doctrina de los apóstoles no está hablando del bautismo. Ese es un paso de obediencia de todo aquel que reconoce al Señor como Jesucristo. Que reconoce que Jesucristo es el Señor. Usted y yo tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús. Pero no me hable de doctrina de los apóstoles si usted no comparte el pan. No me hable de la doctrina de los apóstoles si usted tiene terrenos y no vende un par de terrenos para que se haga una iglesia, y no vende y no da a los pobres, no da al necesitado. No me hable de que usted pertenece a la doctrina de los apóstoles, porque la enseñanza de los apóstoles usted lo puede ver. Cuida a las viudas, al necesitado, porque ellos vienen formados con lo que se divulgó en la ley, para qué era el diezmo, porque el diezmo, voy a adelantarme un poquito, es para las viudas, para el extranjero, para el necesitado, para el huérfano y para el levita. Oiga, ahora el diezmo solo es para el levita. El diezmo solo es para el levita. Ahora el diezmo se lo comen solo ellos. Bueno, algunos, porque conozco hombres de Dios. ¿Y sabe por qué yo no vivo del diezmo y la ofrenda? Por lo mismo. Porque no me gusta que el cuerpo de Cristo sea vituperado. No me gusta. Por ese lado sí me gusta la iglesia de Dios, porque te dan un sueldo. ¿Y sabes qué? Hay iglesias que te dan un sueldo dependiendo de cómo crezcas. Y ese es un reto. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero hay que ganarse el salario. Y hay unas iglesias que si te dan 12 almas te ponen un sueldo, y si creces a 20 te suben el sueldo. Y gloria a Dios por eso. Porque si tú no creces, tú no puedes estar ganando más. O sea, tú no debes de ganar más en una iglesia porque tengas 30 años. No, tú debes de ganar más en una iglesia, de acuerdo al contexto bíblico, porque el obrero es digno de su salario, cuando produces. Y lo vamos a enseñar, porque hay que enseñarlo. Hay que producir. La Biblia dice que hay que traer fruto. Iglesia del Señor, ¿quiere vivir bajo la doctrina de los apóstoles y profetas? Perfecto. Y hoy solo hablé bajo la doctrina de los apóstoles. No te quiero hablar de los profetas, porque eso traen palabra de juicio, hermano. En palabra de juicio para los judíos, para los que confían en sí mismos, en la ley. Te amo mucho en el Señor. Esto es palabra de Dios. Esto es Biblia. Tengo la bendición de que a mí nadie me prohíbe que predicar. Si yo predicara esto alineado con una iglesia, viene un hermano, ve mi mensaje y va y me demanda con los papas de las iglesias. Y dicen,
el hermano Miguel está predicando la Biblia, pero es algo contrario a la iglesia. Porque en las denominaciones hay que predicar primero el libro de disciplina, preceptos de hombre y después la Biblia. Si predicamos la Biblia en contra de lo que ellos creen, nosotros, no hombre, el Papa, mandan a llamar al Papa porque nos quite hasta de la Iglesia Católica Romana, ni allí nos dejan entrar. No traigamos los libros a la Biblia, llevemos la Biblia a los libros. No traigamos las historias a la Biblia, llevemos la Biblia a la... ¿Por qué? Porque cuando traemos la historia a la Biblia, le quitamos espiritualidad a la Biblia. Y a veces por cosas que ni son. No, hermano, es que mire, es que Pedro, la historia dice que Pedro fue después de estar ahí con Cornelio, la historia dice, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia lo que dice es que Pedro se judaizó. La Biblia lo que dice es que Pedro estaba allá y gracias a Dios atendió, Dios los tenía ahí, el Espíritu Santo ayudó para que Pedro dijera, hermano, acuérdense que yo un día en el capítulo 10 está escrito, que ellos no leen eso. En ese sentido, discúlpeme, son más inteligentes que nosotros, porque un judío no lee las cartas paulinas. Es más, a Pablo lo tienen como un hereje. Pero bueno, entonces no, entonces hay que arrancar también, discúlpeme, siempre me gusta hacer eso. Si usted no cree que la carta paulina o que Pablo fue llamado al ministerio para ser apóstol, maestro y predicador de la iglesia, entonces mire, agarre esas páginas de la Biblia y quítelas, para que anda llevando algo que no cree. Mañana vamos a hablar del ministerio de Pablo. ¿Por qué apareció Pablo? Según nosotros había una doctrina ya. ¿Para qué apareció Pablo? Según nosotros ya había un predicador para los gentiles. ¿Para qué apareció Pablo? ¿Por qué? Pregúntese. Porque Pedro se torció. La iglesia iba bien, pero los apóstoles se judaizaron. Tomemos el ejemplo de la iglesia. Usted quiere que la presencia de Dios baje en las iglesias. Los pastores están hartos de decir, vamos a orar, vamos a ayunar. Mire, la unción no baja por el ayuno y la oración. No baja por eso. La unción baja cuando estamos unánimes juntos. En la unidad está. Usted puede estar orando, pero usted no puede estar en acuerdo con sus hermanos. Y usted no va a tener presencia de Dios. Se lo digo yo, que ayunaba, pasé 3 años ayunando 2 días por semana. Y de vez en cuando hacía 30 ayunos. Y por último hice 100 ayunos. Pero, ¿de qué me sirven si no amo a mi hermano? ¿De qué me sirven si no comparto el pan? ¿Yo era más espiritual? No. Yo le decía a los hermanos, oye, con esto termino, hoy que repartían leche y cereal allá, los que son miembros del ministerio que Dios me ha permitido pastorear, vayan, porque siempre iba yo. Yo agarraba la camioneta, el hermano que quería ir conmigo iba, el que no, yo conseguía dinero, 50 por aquí, $25 por allá, yo hacía mi diezmo y mi ofrenda, yo lo juntaba y lo entregaba también para eso, porque yo no tenía un pastor, el ministerio caminaba solo, y un día quise buscar cobertura ministerial. El Señor me dijo que no. Lo siento mucho, porque eso contradice la enseñanza de mucho pastor que dice, no te vayas, si te vas en desobediencia. Entonces Felipe se fue en desobediencia. Felipe fue a Jerusalén y dejó a los apóstoles, él se fue. Nos vemos, ahí quédense ustedes con los judíos. Yo me voy a predicar el evangelio, dijo Felipe. ¿Y a quién llamó el Señor cuando el eunuco? ¿A cuál de los apóstoles llamó? Llamó a Felipe, el llamado Felipe el evangelista. Porque ese no le puso peros al Señor. Pedro le puso peros. Si usted descubre que un eunuco, aunque a lo mejor, bueno, no puedo decir que era circuncidado, porque era cortado del todo, y eso no cuenta como circuncisión, venía de adorar de Jerusalén,
Ellos adoraban en el patio, en los atrios. Ellos no podían entrar al lugar santo, en el lugar santísimo. Pero usted ve a Felipe, que le dice el Espíritu, mira, júntate a ese carruaje. Felipe no empezó a decir, no, ¿cómo va a creer? ¿Cómo voy a acercar yo a ese prieto? Ese negrito, ¿cómo voy a acercar yo a él? Cállese. Aparte de eso, no tiene mayugados sus testículos, o no tiene. Es un gentil. No. Felipe fue más agradecido, fue más obediente que Pedro. Pedro no lo hubiera hecho. No, cállese. Si a regañadientes fue donde Cornelio, a regañadientes. Y es que mire, lo que confirma que usted y yo somos del Señor es el Espíritu Santo. Como dice un hermano, amén o no amén, es el Espíritu Santo. Y por eso yo hablo diferente a muchos, porque a mí el Señor me llamó, Él me bautizó con su Espíritu. Cuando yo vine a oír una enseñanza del bautismo del Espíritu Santo, equívoca, porque te dicen que, hermano, venga al ayuno para que el Espíritu Santo te bautice. Mentiras. Mi esposa fue bautizada en un sueño por el Espíritu Santo. Hablaba lenguas en un sueño. Yo tenía como 20, 30 días en la iglesia, ni siquiera, ahora que yo estaba como los discípulos de Juan, ni siquiera había oído que había Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre mí. Un día llorando, ¿cuántos quieren servirle al Señor? El Espíritu Santo me dijo, pasa al altar. Y cantaba ese canto, heme aquí, Señor, envíame a mí. Por eso a donde Dios me mande, allá voy. Me he equivocado algunas veces. He oído una voz equívoca, pero de todas maneras lo he hecho por obediencia y Dios me ha bendecido. Dios me ha cuidado. Yo estoy aquí porque Dios me trajo aquí y me voy a ir de aquí para donde Dios quiere que yo me vaya. Yo le he dicho al Señor que en mis últimos tiempos de vida quiero servirle con fidelidad. Ya basta el tiempo que Dios me permitió, porque Él te permite tantas cosas para que aprendas a amarlo, porque Dios, al que dice la palabra que al que más perdona, más ama. Y si algo puedo estar seguro, es que usted necesita 5 vidas para pecar lo que yo he pecado, para alcanzar el nivel de amor que yo tengo para Dios. Y saber que la gracia de Dios cubre multitud de pecados y perdona el pecado. Si alguien puede dar testimonio de eso, soy yo. Por eso cuando voy a evangelizar yo le digo, no hay pecado que la sangre preciosa de Jesucristo no pueda limpiar. No lo hay. Si lo hay, mándeme un mensaje. Y dígame, pastor, estás equivocado. No hay prostituta, no hay homicida, no hay secuestrador, no hay narco, no hay nada que Dios no pueda perdonar. Es más, el Señor dijo que ellos iban a ir adelante de nosotros. Dios te bendiga. El deseo de mi corazón es que no vuelvas la historia de la iglesia primitiva una doctrina. Y si quieres seguir la doctrina de los apóstoles, bueno, la doctrina no es el bautismo. La doctrina de los apóstoles es compartir el pan, tener en común todas las cosas. Dios te bendiga.